Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestra plataforma de Zoom. Y les recuerdo que también se va a pasar por Facebook, tanto de la comunidad Ashkenazí como de la comunidad Betel. Nos da muchísimo gusto. Hoy es una noche especial. Tenemos invitados especiales, increíbles. La verdad es que para mí es un gran honor poder darles la bienvenida a todos los que están tanto aquí compartiendo la pantalla conmigo, como a todo el público que está atrás de la pantalla. Les doy las gracias de verdad. Yo no voy a decir nada, solamente les recuerdo al público que esta plática va a quedar grabada en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, para que la puedan volver a ver si quieren verla, o si alguien no pudo verla por el horario o lo que sea, la podrá ver en el momento en que quiera. Y les recuerdo también que se podrán hacer algunas preguntas y nuestros invitados nos contestarán al final de esta plática, ¿ok? Yo le voy a dar la palabra a la señora Silvia Bialik para que ella nos haga el honor de presentar a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Chicos. Gracias a todos, gracias Anita. Buenas noches. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes en esta Yiddish Vogue, en su tercer día ya, y agradeciendo muchísimo a la Keile por su hospitalidad. Les recuerdo que van a poder ver este Zoom tanto por las redes de la Keile como las de Betel. Y sin más, para no perder el tiempo, quiero presentarles a todos a unas personas maravillosas que tengo el privilegio de apenas estar conociendo en persona y espero prontamente conocer a las demás. Me acompañan aquí en la mesa, está Judith Elkes, que a continuación ella va a conducir el programa, y a Nico Maslo, que no les platico de antemano una gran aventura que él vivió. También acompañándonos por Zoom se encuentra Silvia Hansman, directora de Ivo Argentina, y Esther Schwartz, que es una eminencia en el Ivo, en el Yiddish. Y sin más, para no perder tiempo, aquí les cedo la palabra a nuestra querida Judith Elkes. Gracias, Chivis. Creo que gracias, Chivis, son las dos palabras que más venimos diciendo en estos días. Estamos acá transmitiendo desde México, desde la Keile. Es una semana muy emotiva, muy especial, muy activa. Es la Yiddish Vogue en México. Y hay un tema recurrente que es Mirza Inendó, que venimos diciéndolo hace tantos años y estos últimos meses con tanta energía y con tanta necesidad de decir que Mirza Inendó, que estamos acá. Y estamos acá compartiendo esta semana. Algunos argentinos, está el Lehrer, Abraham Lichtenboim, está Jasmine Garfunkel y Federico Garber. Vinimos a cantar, vinimos a hablar en Yiddish, vinimos a compartir nuestra historia, nuestra cultura. Y si hay un hilo conductor en esta semana, tiene que ver con quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y ayer vimos una película que se llama Wer wird bleiben? ¿Quién va a quedar? Que la hizo la nieta de Abraham Sutzkever. ¿Quién va a quedar? Y quizás hoy tengamos la respuesta de Was wird bleiben? ¿Qué va a quedar? Que no es una respuesta, sino que es una tarea continua. Y esa tarea se hace siempre y cuando haya con quién, haya en dónde, y podamos siempre transmitir todo lo que nosotros necesitamos para que las próximas generaciones lo tomen así como lo estamos tomando nosotros. Porque, como para agregar algo más, que ayer Abraham comentó en la clase y que lo venimos charlando con Abraham y con Chivis, acá vinimos 3 generaciones. Y es muy importante esto, que 3 generaciones estamos en un lugar para tomar y transmitir
esta cultura que nos convoca, que tanto amamos. Las tres generaciones, una es la generación de Abraham, de Esther, la otra generación es la mía, es la de Silvia, la generación que sigue es la de Yasmín y Fede, el dúo Garfunkel-Garber, que vinieron acá. Estas tres generaciones estamos acá. Entonces tenemos Wer wird bleiben y Vos wird bleiben. Y a guten Abend, buenas noches, me acompaña Nicolás Maslo, que es un argentino que vive en México, pero para poder charlar con Nicolás y para hablar con Silvia Hansman y con Esther Schwartz, vamos a ver primero un documental después vamos a charlar de qué se trata, por qué, y lo que no comenté, y vamos a tener la respuesta, es por qué llamamos este programa Los Salvados Dos Veces. Entonces, si Raquel puede ¿El video es ahorita? darle un clic al video y empezamos. Apague sus. Se produjo el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina. A las 9:53, una poderosa bomba partió en dos el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ubicado en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires. En esa época estábamos viviendo en Pasteur al 200. Estaba durmiendo y vibró toda la habitación. El lunes del atentado, yo estaba llevándolo a mi hijo con el laburo, porque eran vacaciones de invierno, entonces lo ayudaba. Estaba en Córdoba y Maipú. Y de repente escuchamos la explosión, llamé a mi casa a ver qué había pasado y me dicen, y me fui para allá, de una, bueno, a ver qué pasa. En ese momento tenía 15 años. Y me acuerdo que estaba durmiendo en mi pieza y de repente la pieza de mis padres estaba cerca de la mía. De repente escucho que mi mamá está hablando en voz alta. O sea, se estaba hablando más fuerte de lo normal. Entonces, eso fue lo que me despertó. Y escuché algo medio ahí aislado, lo que pasó en el 11, qué, bla, bla, bla. Me desperté y salí de la cama, bajé, prendí la tele y vi lo que pasaba y no entendía nada. Dije, ¿esto pasó acá? Yo había ido a dar el examen para que me dieran la licencia de conducir. Había cumplido 18 años hace un mes. Yo estaba en la cola esperando para dar la parte donde se toma la parte de manejo. Prendo la radio, rock and pop para la mañana, para divertirme un poco, esperando en esa cola aburrida, y empiezan a hablar de un atentado. Yo dije, ¿qué es esto? No entendí nada. Me acuerdo de esa mañana, me despierta mi madre y me dice, volaron la AMIA. Yo veía todo el tema de los atentados y todo eso como algo tan remoto. Está bien que habíamos tenido un antecedente con la Embajada de Israel, pero era más cosa de otros
en Medio Oriente. Como consecuencia de la explosión, murieron 85 personas, 300 sufrieron heridas de distinta consideración y un total de 412 viviendas y comercios aledaños quedaron destruidos. En poco tiempo se cortó la comunicación, o sea, era un problema por la saturación de las líneas de teléfono. Pues nadie sabía qué es lo que pasaba bien. En ese momento no estaba yo solo en mi casa, no estaba ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Mis abuelos viven cerca, pero tampoco me podía comunicar, no se podían comunicar conmigo. Fue difícil ese día. Recuerdo en esa época el celular no era algo tan común, yo no tenía celular, tenía un beeper. Y recibía beeper de mi viejo, uno detrás de otro, está bien, no conseguía un teléfono donde llamarlo a mi viejo. Yo me enteré cuando mi mamá me llamó por teléfono, no sabía dónde estaba. Entonces se pensó que podía estar ahí. No sé por qué ni cómo, pero así como escuché mi noticia, me levanté, me vestí y me fui. Pasé entre toda la gente y me puse a sacar escombros y a participar de lo que era el primer rescate de gente, a ver si había sobrevivientes. En un primer momento la policía se hizo cargo de hacer un cerco y todas esas cosas. Y uno, bueno, trató de trabajar lo que pudo. Con los familiares. Era muy tremendo, te venía por ahí una abuela a preguntarte por su nieto, una esposa preguntándote por su marido. Yo tenía 15 años. No sabés qué respuestas dar, qué palabras dar. Y nada, y aparte cuando te venían a preguntar, uno que estaba ahí adentro sabía cómo se venía la mano. De que ya después de los primeros días no, era muy difícil por los olores, por las sensaciones. Una historia muy raro, ¿no? O sea, yo no, en general no hablo mucho del tema tampoco porque como que al día de la fecha me cuesta analizarlo. Toda la tristeza, llegó un momento en que dije, o sea, esto es solo muerte, esto es solo dolor, esto es, o sea, y ya está, no vamos a encontrar a nadie más. Ya habían pasado algunos días y dije, o sea, no puedo estar más acá. Pero tampoco quería irme. Y dije, tengo que hacer algo positivo, algo que me demuestre, teniendo 18 años, algo que me demuestre que se puede construir, que se puede buscar vida. Por ahí no había vida humana, pero algo tenía que haber ahí. Algo tenía que haber. El Instituto Judío de Investigaciones, IWO, funcionaba en el tercer y cuarto piso del edificio de la AMIA, atesorando miles de libros, pinturas, colecciones de arte, afiches, discos, piezas únicas en judaica y testimonios de lo acaecido durante el Holocausto y la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno caminaba y veía libros, veía videos, veía papeles, veía cosas, veía esto, veía lo otro, y decía, bueno, ¿qué hacemos con esto? No puedo dejarlo acá, pisarlo, está lloviendo, no puedo hacer. Y bueno, ahí surgió el tema de los libros, cuando nos cruzábamos entre todos las corridas de gente y todo eso, nos cruzábamos con Esther y nos comentó, o sea, que se había caído la mitad de la biblioteca con el edificio y la otra mitad estaba ahí. El edificio se partió en dos, como una manzana. Entonces, una parte había quedado adelante y entre los escombros había cosas, y había libros, y había documentos, y había fotos, así que había que buscar eso. Llegamos a la conclusión que ni bien se pudiese, comenzábamos el rescate de las obras, de los archivos y de los libros. El miércoles yo me contacto con los grupos que vienen del exterior a tratar de colaborar con el rescate de entre los escombros.
y en la madrugada del jueves para el viernes me llaman por teléfono a casa, creo que habrá sido 2 de la mañana, que se puede acceder. Nosotros subimos antes a ver de qué se trataba. Y fue duro subir y ver que estaba todo destruido. Una muestra de la cosa que se salvaron con el cristiano, una tecla que está en medio de la pero digamos que eso no lo viendo, porque no voy a tocar Se trabajó del jueves de madrugada hasta el viernes a las 10 de la noche. Lo primero que se rescata en esas 20 horas de ardua tarea fue el archivo. Porque los libros es probable que no sean únicos en el mundo, salvo algunos. Es decir, si se destruye un libro acá, a lo mejor ese libro puede estar en alguna otra biblioteca aquí o en alguna otra parte del mundo, pero los documentos sí son únicos. Esther juntaba a la gente, le daba, supongo que turnos para ver quién venía, a qué hora venía, cuándo podían venir, y te daban un par de guantes, el casco, barbijo, porque había mucho polvo. Todo el mundo usaba guantes quirúrgicos abajo y guantes gruesos arriba. Cuando por alguna razón tenía que ir a hacer algo y se tenía que sacar los guantes, los quirúrgicos se reemplazaban inmediatamente. Iba, hacía lo que tenía que hacer, volvía, se ponía otros guantes. Y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Teníamos todo un tramo de casi 120 metros para llevar un libro de un lugar al otro. Una cadena de chicos y chicas que iban bajando cosas por la escalera de un lugar que estaba como en obra, así con el frío de morirse y a la intemperie. Yo estaba arriba con un grupo que éramos los que sacábamos las cosas con sumo cuidado. Y en cada sector de la cadena yo tenía un responsable. Estábamos intercomunicados cuando teníamos baterías. Cuando se nos terminaban las baterías, cada uno sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y no se podía interrumpir la cadena, porque si paraba uno, se paraba todo. Esto era como un engranaje. Y era infernal el ritmo que le imprimíamos. Si no, no se hubiera podido rescatar nada. Había tanto material, tantos libros, tantas cosas para bajar. Éramos chicos, no estábamos acostumbrados a hacer ningún tipo de trabajo pesado. Y era trabajo pesado, había que bajar esas bolsas. Organizábamos para que las bolsas fueran cada vez más chicas, con menos libros, para que se puedan mover. Y eso durante varias semanas seguidas, todos los días, cansa. Es duro. La etapa de restauración fue paralela, no fue posterior. Nosotros no sabíamos cómo restaurar. La gente de Biblioteca Nacional nos pone una persona con amplia experiencia en rescate de obra dañada. De Estados Unidos, un amigo nos manda un restaurador que había restaurado obra después de la inundación en Florencia, cuando desborda el Arno. Así que con ellos, con cursos, con gente de Rosario, una experta en papel, nos fuimos capacitando todos. En Uriburu 650, en el subsuelo, que había un espacio muy grande, y es ahí donde habíamos en un principio dejado parte de las cosas se dejaron en otros lugares, levantamos mesas, es decir, con caballetes, con liencillos, y empezó la tarea, primero de todo, de secado y limpieza. Yo me puse a colaborar en esa parte y era limpiar libro por libro, hoja por hoja. Y realmente entendíamos la importancia de eso. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno y eso era lo que importaba. Gracias a la fuerza de voluntad, entusiasmo, esperanza y dedicación, los jóvenes que trabajaron sin cesar de día y de noche, con frío y lluvia, durante varios meses, lograron lo que parecía imposible: recuperar y restaurar gran parte del patrimonio cultural del Iguo.
esta patriada fue la epopeya del voluntariado y de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes que trabajaron 800, nunca habían estado en el IVO. 800 son de muchos colegios, de todas las escuelas, judías y no judías. El puntal de todo esto fueron los chicos. El agradecimiento hacia los chicos tiene que ser infinito. Un joven rescatando libros en medio de escombros y poniendo en riesgo hasta la propia integridad de uno, integridad física, la integridad mental. Había obviamente toda una sensación extraña de, por un lado, tener muy claro qué es lo que uno estaba haciendo ahí, pero por otro lado no saber nada, no saber nada. Lo más importante fue que algo, pero que jóvenes de cierta edad, que nunca se hubieran cruzado en la vida, se cruzaron por algo, para hacer algo productivo por un lugar. Por salvar la cultura, por salvar los ideales que uno tenía, que uno tiene. Yo sé que le puedo contar a cualquiera que existen los libros de Nietzsche y que si quieren verlos pueden ver, y los pueden tocar y pueden aprender. Es algo que existe, que está vivo, que no se murió, no quedó bajo los escombros. Creo que hoy volvería a buscar libros. Me parece que son muy importantes. Y la verdad que para nosotros salvar cada libro era como salvar una vida. Bueno, Ana, Nicolás, ¿cuál de todos los jóvenes sos vos? Ah, el que tocaba el piano. El que tocaba el piano, lo último, el de Pripechik. Sí. Y ya van a ser 30 años. El 18 de julio del 2024 se van a cumplir 30 años del atentado a la AMIA. ¿Y te acordás qué fue lo que te llevó a Pasteur 633? No quién, sino qué. Sí, iba a responder que Esther, pero más allá de eso, nada, yo estaba justamente en esa época estudiando Yiddish con Esther y estudiábamos en AMIA. Entonces, siendo las 9:53 de la mañana, yo creo que nadie se va a olvidar nunca la hora exacta. Luego, cuando nos vamos a entrar en la noticia, yo vivía en Belgrano y era, como decían los chicos, vacaciones de invierno. Instintivamente bajé, me tomé un taxi y me fui a Pasteur a ver qué se podía hacer, ¿no? Con toda la gente que estaba ahí. Como bien contaban, después de un par de días de no dormir, de no saber cuándo volvíamos a nuestras casas, eh, yo me acuerdo que me la encontré a Esther en el Rambam, ahí creo que es Ayacucho, ¿no? Claro. Sí. Y más allá de que todos estábamos preocupados y buscando familiares, amigos, gente que mismo trabajaba en la biblioteca como Abraham, en ese momento Esther dice, hay que salvar los libros. Y ahí es como que tomamos un poco
dimensión de lo que estaba pasando. Y cuando después aquí Abraham consigue, no sé si legal o ilegalmente, pero Todo no lo legal, vamos a todo decir, legal. el permiso para de alguna manera entrar al edificio, y nos encontramos con la verdadera magnitud de lo que estábamos viendo, ¿no? Y cuando empezamos a ver la tarea monumental que se nos venía encima, ¿sí? Lo primero que dijimos fue necesitamos ayuda porque éramos poquitos los que estábamos en ese momento y de nuevo, creo que yo tenía 18 años, el más grande creo que tenía 21 y el más chico tenía 16 o 15. Y yo me acuerdo que un par de días más tarde, después de no dormir, de volver a mi casa, pero volver a recoger libros, eh, voy en la escuela, en la ORT, y voy a ver a la directora y le digo, necesito llevar gente a la AMIA para rescatar los libros. Y me dice la directora en ese momento, no, los chicos tienen que estar en clase porque están aprendiendo. Y yo le respondo, bueno, pero acá van a aprender mucho más, ¿no? Y ahí fue cuando nos dio permiso, empezamos a crear una logística, ¿no? Éramos chiquitos, no éramos ni ingenieros, no teníamos idea de logística, nada, pero sabíamos que teníamos que armar una cadena donde constantemente haya 120 personas, ¿no? Y para tener 120 personas cargando libros pesados, bolsas muy pesadas, entre escombros, con el aire que no puedo describir todavía el aroma que quedaba del atentado. Para mí es el olor del atentado, Claro. ¿no? Y nada, empezar a organizar y decir que vengan de la OR, que vengan del Uber, que vengan del Sholem Aleichem, que vengan de cualquier lugar, pero que vengan, ¿no? Del Instituto Rayo y de todas las escuelas que podíamos conseguir. Y nada, y empezaron a venir los chicos, eh, hacíamos una ficha para ir registrando quiénes venían, pues no teníamos idea, tampoco no había No medida había, de seguridad, no había Facebook, no no había había nada tecnología. para comunicarnos, pero sí sabíamos que teníamos que hacer una tarea y que era entrar, eh, no todos, solamente los mayores de 18 años entrábamos a los escombros del edificio, luego había una construcción intermedia y luego venía una construcción un poco más moderna que daba hacia la calle Uriburu, ¿no? Claro. Entonces teníamos armado toda esa logística, se veía en el video, con estos toboganes para poder deslizar, digamos, los libros, bueno, libros, Cuadros, cuadros, vinilos, objetos. vimos un órgano entero, relojes, esculturas, la verdad que había de todo, ¿no? Pero bueno, y así empezamos con lo crudo del invierno y terminamos con el calor de la primavera, Claro. ¿no? Porque estuvimos casi 3 meses trabajando en Pasteur, y después creo que otros 2 meses trabajando en Ciudad Universitario, ¿no? Porque también habían estado todos los escombros a la intemperie en Ciudad Universitaria, Claro, claro. ¿no? Sí, eso era un tema muy importante, que estuvieran a la intemperie, cómo esos objetos, todo era una prueba de qué es lo que había pasado y sin embargo quedaba en la intemperie. Vos hace un ratito contaste una anécdota, ¿qué es lo que vos fuiste de la directora de ORT a decirle algo, a pedirle que por favor envíe chicos, que dejara libres a algunos chicos para trabajar ahí, y contaste la respuesta? ¿Qué otra anécdota te acordás de estar ahí en el lugar, algo que te haya movilizado o que a partir de ese momento pensaste distinto, pensaste otra cosa, que hiciste otra cosa? Primero, y aprovechando que es la semana del IDISH, estábamos completamente michiganes. O sea, Ok. todos los que estábamos ahí. No tomábamos dimensión del peligro que era estar en los escombros, ese lugar. ¿no? Entonces, yo me acuerdo, creo que hay una foto por ahí, donde veo que hay una caja de discos de pasta, de vinilo de pasta, y estaba literalmente donde se terminaba el piso del tercer piso, y después venía Claro, el el precipicio, precipicio, ¿no? Que lo era, que se había digamos, partido, lo que se claro, lo había que se había caído. partido el edificio, más todo lo que se había excavado quitando los escombros.
y teníamos que ir a buscarlo. Y uno se ponía la soga, iba medio como arrastrado a tratar de agarrarlo sin saber si el piso que tenías abajo estaba firme o no estaba firme, si te ibas a caer o no te ibas a caer. Sin embargo, por eso digo, creo que estábamos un poco locos en ese sentido, pero lo hacíamos igual porque en el momento que, y creo que no era el único que pensaba esto, pero en el momento que dijimos vamos a hacer esto, lo vamos a hacer completo, ¿no? Y vamos a hacer todo lo que podamos. ¿Y qué, Em, qué significaba para vos hacer eso completo y cómo lo ves ahora? ¿Sabes que lo veo de la misma manera? Ajá. Era ¿Cómo sería? poder salvar nuestra propia historia. Ujú. Yo creo que como pueblo del libro, constantemente, y lo vemos una y otra vez, cada vez que estamos en peligro, lo que nos salva, entre otras cosas, es la cultura, Ujú, ¿no? ujú. Lo que nos salva, yo el otro día veía en Instagram a un señor contando chistes en el medio de Jerusalén, lo que nos salva es la cultura, es el humor, es la vida judía, es la música, es poder dar continuidad a todo lo que como pueblo y como historia fuimos generando los últimos 5.000 años, ¿no? Eh, lo pensaba hace 30 años y lo sigo pensando ahora. No cambió ni un milímetro, ¿no? Salvo que reconocí que estábamos un poco milligueros, Claro, ¿no? claro. Bueno, para hacer esas cosas Sí. te tiene que faltar un poco un tornillo. Si Silvia y Esther están por ahí, sigo en un ratito con vos, ¿sí, Nico? Silvia, ¿estás? Que no te veo. A ver. Ah, Sí, hola, buenas noches, escuchando muy atentamente. claro, pero Qué emoción. los jóvenes en ese momento eh, fueron recuperando un montón de libros, de papeles, de cuadros, de objetos en general, pero en algún lado tienen que estar, porque no es cuestión, no se los llevaron a la casa, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Y contanos de qué manera están y quizás vos nos puedas responder por qué los salvados dos veces. Perfecto, sí, están en Ivo. Ivo es una organización que dentro de muy poquito tiempo va a cumplir 100 años, fue creada en el año 1925 en Vilna, y una de sus funciones principales justamente era poder albergar toda la documentación, todas las fuentes y todos los recursos, tomando las palabras de Nico para poder escribir la propia historia, para poder tomar la propia historia, para tomar lo que nos heredan las generaciones anteriores, reelaborarlo y pasárselas a las generaciones posteriores. Y en el mundo moderno para eso es necesario tener bibliotecas, tener archivos, tener espacios que se dediquen específicamente a eso, porque si bien es absolutamente fundamental que esa transmisión suceda en los hogares, también sabemos que esa cadena, si no la cuidamos, si no, un poco como cuenta Nico y como cuenta Esther, esa cadena de chicos que no puede cortarse, esa cadena es una cadena que engarza muchas generaciones y que engarza muchas personas de diferentes profesiones, personalidades, creencias. Y bueno, justamente por eso Los Salvados dos veces, porque estos libros que salvaron los rescatistas, las rescatistas, voluntarios, voluntarias del atentado de la AMIA, que fue en el 94, estos libros ya habían sido rescatados, muchos de ellos, eh, en, en unas condiciones muy trágicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania avanzaba sobre los países invadiéndolos, em, además de la historia que probablemente todos conocemos, sucedió una historia subterránea, que es la historia de estas bibliotecas que
que cuando el ejército alemán arrasaba, había un escuadrón dedicado específicamente a expoliar, a robar, a saquear obras de arte, pero no solamente obras de arte, también objetos rituales, también libros. Inclusive había un proyecto que era construir un museo y un centro de investigación que albergaría todos esos materiales. Era como un centro de investigación sobre los pueblos aniquilados. Ese era el proyecto. Y entonces muchos de estos materiales eran enviados a Alemania, al centro, para aquellos que eran considerados objetos culturales o con potencial museal, incluirlos en el instituto o en el museo, y por supuesto aquellos que simplemente tenían un valor material para recircularlos en la economía de guerra, ¿no? Ropa, vajilla, mientras que los libros que no habían sido clasificados como importantes con valor cultural, iban a ser reciclados a molinos de papel. Este es un pequeño detalle que después de la guerra nos va a permitir recuperar muchos de estos materiales. Y vuelvo a la guerra, en el gueto de Vilna, estaban los intelectuales y muchos trabajadores de Ivo Vilna, y a ellos se les ordenó clasificar estos materiales. Y justamente lo que ellos decidieron es también arriesgarse en condiciones muy terribles, y en vez de mandar todos los objetos a Alemania, los escondían adentro del gueto. Y gracias a estas personas que tomaron ese rol, ese michigás en ese momento, es que estos libros fueron vueltos a rescatar, o sea, fueron rescatados por ellos. También durante el periodo soviético, muchos de los materiales que fueron encontrados fueron escondidos porque había una sospecha de que si la censura los encontraba, se podían destruir. Entonces fueron también escondidos por Antana Sulpis, que era un bibliotecario eh, de la Casa Nacional del Libro de Lituania, que los volvió a esconder durante muchísimos años, y recién, justamente en el 94, esos libros fueron restituidos principalmente al Ivo de Nueva York. Así que creo que de alguna manera mirar hacia atrás nos permite ver el presente de cada uno, nos permite ver en contexto y tomar dimensión de cómo los actos de cada una de las personas permiten esa cadena, y que las próximas generaciones puedan también aprender, disfrutar y crear en base a ese tesoro que tenemos hoy en Ivo. Así que bueno, lo Silvia, primero, gracias Nico, y gracias Esther, y gracias Abraham, aunque no te veo por ahí. Bueno, gracias a todos. Silvia, entonces, ¿cómo podrías contar cuál es la tarea que tiene Ivo específicamente? Porque Ivo tiene una misión que quizás otras instituciones, algunos otros lugares también las tienen, pero Ivo la hace propia y la transmite. Entonces, contanos, por favor, cuál es esa misión y de qué manera se trabaja para que esta cadena continúe. Bueno, en primer lugar, el trabajo heroico, digamos, de la generación que rescató los materiales, y después empezó un trabajo mucho menos heroico, muy tedioso, que consumió mucho tiempo, muchos recursos, que es, como contaba un poco
creo que Silvia en el documental, de limpiar los libros página por página, de interfoliarlos con papeles libre de ácido para asegurarse que los papeles duren por más tiempo, de controlar la humedad en el entorno para que no se formen mohos, que no crezcan pestes, eso todo con respecto a los materiales que además de ser antiguos, también están en estado crítico por causa por causa de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, de haber estado en depósitos en diferentes lugares, de haber pasado el atentado. Entonces hay un trabajo de conservación muy importante que hay que hacer con esos libros. Por otra parte, también hacer digitalización, porque hoy en día tenemos un recurso tecnológico que lo tratamos de aprovechar todo lo posible. Y por el otro lado, no solamente mirar a los materiales rescatados, sino también tratar de captar aquellos materiales que se fueron creando, que se fueron generando en las distintas familias. Entonces, salir a comunicar a las familias que Ivo es un lugar en donde podemos ayudar tanto a fortalecer los archivos personales familiares como a guardarlos en el tiempo. Bien. Después seguimos. Ahora, si te prendés, porque vos que sos una de las grandes protagonistas de muchas historias y fundamentalmente de esta que estamos contando ahora, qué es lo que hizo que vos te levantes de tu casa, si es que estabas de tu casa, de donde vos estabas, y dijiste, hay que salvar los libros? ¿Qué te pasó a vos para poder expresar eso de esa manera y transmitirlo de tal modo que toda esa cantidad de gente entendió lo que hablabas? ¿De qué estabas hablando? Ante todo, gracias por invitarnos y por permitirnos estar acá. Obviamente, para mí era una cosa lógica. Yo no iba a permitir que los que habían empezado la tarea de destruir, destruyeran. Habían destruido bastante. Yo no iba a colaborar cruzándome de brazos para que siguiera siendo destruido o estando destruido y para que se perdiera todo. Yo no sabía lo que se había salvado, si se había salvado, si no se había salvado. En cuanto me enteré, el mismo día al rato, de lo que había pasado, me fui para allá. Como dijo Nico, era muy difícil el acceso, estaba todo cortado. Llegué, me estaban buscando porque sabían que ese día yo iba a estar a la mañana, de casualidad no estuve. Y ahí mismo dije, acá nosotros tenemos que organizar en equipo, quiero dejar esto en claro, no hay una sola persona que pueda trabajar sola en esto. Esto tiene que ser un equipo. Entonces, lo que había que hacer primero de todo es transmitirle al resto de la gente esto que yo sentía, esta necesidad de saber que había que rescatar, que no había que hacer el juego a los que habían destruido. Destruir se destruye en una hora, la reconstrucción es terrible y dificultosa y lleva años. Y yo siempre digo, yo tenía muy claro qué, para quién y por qué hay que hacerlo. Entonces, ¿qué había que hacer? Rescatar, no cabe duda, roto, torcido, entero, adentro, afuera, en Ciudad Universitaria, en las estanterías, entre los escombros, había que recoger todo lo que se podía. ¿Por qué? Justamente por lo que dijo Nico. Esto es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia. Esto es lo que en Yiddish se llama die Goldene Kette, la cadena de las generaciones, que son eslabones que se engarzan unos con otros. Y quiero que quede claro que todos nosotros entendimos que nadie es dueño ni de la historia ni de la verdad. Somos depositarios por el tiempo de nuestras vidas. Yo recibo, transmito como puedo,
no todo lo que se recibe se transmite tal cual. Esa es la misión de las generaciones. Guardar la esencia y a veces no transmitir exactamente, cosa que le molesta mucho a las generaciones anteriores, que nos tildan de revolucionarios. Es el proceso normal, pero si yo tengo durante un tiempo, el tiempo de mi vida, tengo la obligación de transmitirlo, después el otro hará, pero si el otro desconoce, mal puede hacer nada porque no sabe de su existencia. Mi obligación es transmitir todo lo que yo pueda, lo más que pueda. Desde mi punto de vista, por supuesto, hay muchos puntos de vista, en forma vertical y en forma horizontal. En el mismo momento que yo transmito de una manera, hay otras personas que transmiten de otra y que piensan que tienen que transmitir ciertos valores. Yo pienso que tengo que transmitir todo. El judaísmo es una cosmovisión y yo tengo que transmitir todo. No puedo transmitir un pedacito, una palabra. Esa palabra tiene debajo una cosmovisión. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esto sea preservado a través del tiempo. ¿Y para quién? No para mí también, pero para las generaciones siguientes y las siguientes a las otras. Y es así como se hace la cadena. Y creo que todos los chicos, yo los digo chicos, pero eran jóvenes en ese momento, de 15 para arriba, 15, 18, 20, 25, también había adultos, eso lo vamos a ver a lo mejor en algún momento, pero en menor cantidad, y ese es otro tema para analizar. Pero todos entendieron qué era lo que se les estaba transmitiendo. Por eso nadie se quería ir. Por eso sentían la importancia y sentíamos que estábamos haciendo historia. Cuando algún día les dije, chicos, nosotros tenemos que sacar fotos y no teníamos la tecnología que tenemos ahora, pero tenemos que sacar fotos y tenemos que grabar y tenemos que documentar. Estamos haciendo historia y lo entendieron todos. Y yo recuerdo, un segundito, yo recuerdo Nico sacando cuadros y otro parado en una escalera, estabas con un cuadro grande al que le habíamos sacado el marco porque no podíamos bajarlo con el marco, era muy pesado, el marco se lo sacamos arriba, Nico parado en una escalera y otro de los chicos diciendo, espera, espera que tengo que sacar la foto. Y Nico diciéndole, dale que me caigo, dale que no se iba a caer, pero dale que me pesa, que no puedo más. Y eso, pero documentamos y documentamos cada momento. Y eso hace que hoy en día podamos mostrar que sucedió realmente, que nadie venga a decirnos que esto no sucedió y documentar cómo fue que rescatamos. Decime, Esther, recién contaste esta anécdota del cuadro. ¿Hubo algún momento en particular que podrías, prácticamente la misma pregunta que le hice a Nicolás, ¿hubo algún momento en particular, alguna situación que vos la recuerdes como un antes y un después, que todavía no lo hayas contado, o quizás sí, pero que te resulte importante para que todos podamos entender la dimensión de lo que vos viviste, vos personalmente, no lo que se vivió, sino vos? Bueno, trabajábamos con los chicos día y noche y había especialmente algunos objetos y algunos libros que buscábamos, todo recogíamos, pero algunas cosas con especial empeño. Antes del atentado nosotros teníamos maquetas. Había una maqueta de Stetl, del pueblito, había una maqueta, 3 maquetas. Y de las maquetas obviamente no había quedado nada. Y de repente alguien dice, Esther, encontré un soldadito, encontré una casita. Y nosotros recogimos esos elementos que habían quedado de las maquetas. Por supuesto, las maquetas las podíamos volver a hacer. La persona que las había hecho, Marta Malardesirquis, con los alumnos de ORT, podíamos volver a hacerlo, pero el encontrar significaba volver a rescatar aquellos elementos que habían formado parte de esta historia del Ivo. Otro de los elementos que buscamos con mucho ahínco es lo que llamábamos el libro rojo.
el libro rojo era un libro apaisado, grueso, de fotos, que está en el Ivo, un libro maravilloso, con fotos de antes de la guerra, dividido en secciones. Sección educación, sección trabajo, sección pueblo, sección personalidades. Y ese libro yo lo usaba muchísimo para enseñarle a los alumnos formas de vida hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después también. Y teníamos uno solo en ese momento de esos libros. Y era único. Y el día que encontramos ese libro, el día que se encontró, fue un antes y un después. Y hay otra cosa. ¿Qué es lo primero que salió, lo primero que encontramos? Un rollo de la Biblia, un rollo de la Toire que teníamos. Y el muchacho que lo encontró, que tenía 25 años, lo sacó y estábamos todos, pero realmente emocionadísimos. ¿Cómo se había podido preservar enterito, con polvo? ¿Pero qué me importa el polvo? El polvo se limpia. Estaba entero, no estaba dañado. Y me dijo, mira Esther, yo no sé nada de esto. Yo no sé leer, yo no, pero yo entiendo lo que estoy sacando. Yo sé lo que tengo en las manos. Y estaba emocionadísimo, un muchacho que estaba completamente lejos de todo esto, lejos de la observancia. Sin embargo, esto está pasando en este momento también, en este momento de nuestra historia. Gente que está alejada, que no sabe nada y que a lo mejor antes no le importaba o no le daba el lugar que debería tener o que debería darse. Y sin embargo, de pronto hacen un clic y dicen, esto que estoy salvando es valioso, es un valor. Yo no lo entiendo, pero yo sé que es un valor y sé que lo tengo que salvar. Y sé que lo tengo que hacer. Bueno, gracias, Esther. Hay un Siempre, tema que es el de, de la gente grande, porque si no parece como que solamente los jóvenes trabajaron. Y no es así. Hubo muchos adultos. La pregunta es por qué menos, porque los adultos se paralizaron. Los adultos en su mayor parte tenían historias anteriores y recuerdos anteriores y vivencias anteriores que los jóvenes no tenían. Si estos jóvenes tenían alrededor de 15, 20, los adultos tenían 40, 50, 60, habían tenido padres o abuelos que habían estado en contacto con otras historias muy terribles de nuestro pasado cercano y reciente, y le afloraron nuevamente. Y además habíamos tenido 2 años antes el atentado a la embajada. Eso también marcó. Y muchos se paralizaron y no supieron qué hacer. Pero muchos vinieron y trabajaban. No se trepaban, obviamente. La única adulta que se trepaba era yo. Pero porque había que tener mucho entrenamiento. Era muy difícil treparse por las cornisas entre los escombros y saltar. Pero trabajaron codo a codo con nosotros. sí, sí, yo creo que tardaríamos un segundo cada uno de nosotros, los que vivimos en Buenos Aires y quienes en ese momento estábamos en Buenos Aires, para acordarnos qué es lo que nos pasó y qué hicimos en ese momento, si escuchamos, si no escuchamos, a dónde fuimos, con quién hablamos. Todos tenemos la memoria que en un segundo se enciende, pero cuando se puso el cuerpo para poder salvar, para poder rescatar, ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? De otro tipo de compromiso. Em, yo podría hacer algunas preguntas, pero me gustaría que las personas del chat, si quieren decir o preguntar algo, sería fantástico. Y así abrimos un poquitito el juego. Veo que hay gente que es de México, hay gente que es de Argentina, hay gente de Canadá. No alcancé a leer todos los nombres, pero hay personas de varios lugares diferentes y quizás tengan algo para preguntar o para decir.
mientras tanto, si alguno levanta la mano o escribe, ¿me avisan? Porque claro. vos me avisás, Raquel, fantástico. ¿Cómo te ves, Nicolás, después de 30 años? Quisiera, Más viejo. no sé, yo te dije, No. pero sos reconocible. Cuando te vi, te dije, sos Estaba reconocible. sin barba, digo. Sí, sí, sí. No, em, yo creo que uno cuando después empieza a analizar la historia, em, siempre se fijan con los grandes personajes, y los héroes, los próceres que uno tiene, los presidentes, los políticos, los militares, lo que fuera, ¿no? Y luego con el tiempo uno empieza a escuchar otro tipo de historias, las historias de la gente común, de, de la gente del pueblo, ¿no? Ujú. Y yo la verdad digo, bueno, ahí estábamos con un grupo de amigos, algunos eran nuestros Hanijim en Betel, en Comunidad Betel en ese momento, muchos éramos Madrijim o directores de juventud, entonces entre algunos nos conocíamos, otros habíamos viajado juntos a Mahanet o alguno de los planes, eh, y teníamos como algún contacto, alguna relación. Pero si vos me preguntás a mí quiénes fueron los 800 o 900 jóvenes que participaron, no tengo la menor idea, no los conozco, ¿no? Claro. Somos anónimos, ¿no? Y yo creo que ahí también están los verdaderos héroes, ¿no? Los que a veces no aparecen en los libros, los que no tienen ese lugar destacado en la historia, pero juntos y en equipo, como decía Esther, afrontamos una tarea que hoy podemos decir que era titánica. En ese momento no teníamos idea, la verdad. Eh, Nos íbamos dando cuenta en el proceso, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota ahora que Silvia estaba contando lo de Salvados dos veces, que de hecho cuando estábamos recogiendo y ordenando los libros dentro de los escombros, me acuerdo perfectamente que abrimos los libros para ver qué eran, porque algunos no tenían inscripciones, y es ahí donde nos encontramos. Yo me encontré con un libro que tenía, era como un sticker, ¿sí? Que tenía un Maguen David en un celeste clarito y algo escrito, quién sabe, de no sé qué cosa. Y ahí fue cuando le preguntamos a Esther. Digo, Esther, ya 1, 2, 3, ya van 25 libros que nos encontramos que tienen el sticker, ¿no? Y ahí es donde nos enteramos que esos libros habían sido salvados por soldados americanos o aliados, mejor dicho, eh, bueno, habían sido salvados y que de alguna manera los habíamos salvado nosotros de nuevo, ¿no? Eh, acá estoy viendo. Es verdad, me hiciste acordar acá. Perdón, pero acá hay una anécdota. Antes Esther y yo habíamos contado que solamente las personas con 18 años entrábamos al edificio, a los escombros de la AMIA, y mientras que los jóvenes más jóvenes estaban armando la cadena, y me acuerdo que había una chica que esperó a cumplir 18 para decir, Para poder ahora sí subir. quiero ir, quiero entrar, y entre comillas, le festejamos el cumpleaños adentro, ¿no? Yo me acuerdo que incluso, y yo insisto mucho con esto, si hay algo que nos salva al pueblo judío, también es el humor. En los momentos más trágicos de nuestra historia, ¿sí? Nos consolamos mutuamente haciendo humor. Me acuerdo, Esther, no me vas a dejar mentir, ¿te acuerdas que le poníamos el barbijo y Sí, el casco a la escultura de Max Nordau? ¿Sí? sí, señor, Eh, señor. o sea, y dentro Y hay de, fotos, Claro, está muy hay bien. fotos. dentro de todo la tristeza que teníamos, pero también la valentía, el coraje de hacer la tarea, nos dábamos esos espacios, ¿no? Para poder decir que estábamos vivos, ¿no? Y que realmente, más allá de lo que había pasado y más allá de lo que estábamos haciendo, íbamos a seguir Ujú. sobreviviendo una vez más, porque pasa que nunca se acaba, ¿no? Pero vamos a seguir sobreviviendo como pueblo, como personas, como cultura, como familias. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que
uno ve y dice, bueno, ¿qué pasó hace 30 años? ¿No? Ok. Hay dos preguntas. Julio Stern, no sé de dónde es Julio, pregunta si el edificio de AMIA está restaurado. No está restaurado, hay construido otro en el mismo lugar. Sí, es un edificio completamente diferente al que había antes, un edificio que llaman inteligente, muy, muy moderno, en Pasteur 633, pero no está restaurado. Si me permitís, Judith, el edificio está, tal como vos decís, reconstruido y simplemente aclarar que Ivo no se, o sea, primero se instaló, pero luego tuvo que salir de ese edificio y Ivo tiene su propio edificio, que es en la Casa Simón Dubnov, que era el edificio de otra institución hermana, que era el Cultur Congrés, y gracias a que Ivo se unió con Cultur Congrés, es que Ivo pudo seguir funcionando de forma independiente hasta hoy en día. Ujú. Gracias, Silvia. A ver, Había otro. sí, había otra ¿Cómo más arriba, espera pudieron? que no puedo con esto. Ah, acá, Shulamit Sturman. ¿Cómo pudieron lograr que el gobierno les permitiera estar en una construcción tan peligrosa? Esther, Perdón, quiero contar una anécdota, Esther. ¿Te acordás que fuimos una vez a un congreso de archivística, Esther y yo? Y cuando terminó el documental, bueno, estábamos muy emocionados. Y nos empezaron a hacer preguntas técnicas que no, era como de una realidad totalmente ajena a lo que nosotras estábamos pensando. O sea, nosotros estábamos pensando en la integridad, es saber que uno tiene que hacer algo, ir y hacerlo. Y nos estaban preguntando sobre si todas las personas que ingresaban al predio tenían un seguro, temas muy técnicos que eran totalmente ajenos a la realidad que se estaba viviendo. No quiero yo expresar por Esther, pero creo que no era no era ese el estado mental, ese mi llegase esa integridad. Pero yo voy a Saber. contestar la pregunta y Abraham seguramente recuerda que cuando se fue a pedir a la comisaría, el comisario de la vuelta dijo, es legítimo, no es legal, pero es legítimo, entren. Eso fue ¿Así, Abraham? eso fue lo que me dijo el comisario y el juez, después de que yo salí a los medios, me nombró depositario judicial, cosa que yo debía haber rechazado, porque yo me hacía responsable por todos ustedes como director del operativo. Yo Y no está en sé, actas. así es. Así que Bien, tomo sobre mí, felizmente no pasó nada. Ahora, Claro. 30 años después, digo que fue una patriada de irresponsables que cumplieron lo que Shimon Dubnov decía cuando lo llevaban al campo de exterminio en Riga. Iden Verschreiz. Judíos anoten porque no le van a creer. Si nosotros hubiésemos hecho lo legal, no existe absolutamente nada de lo que estamos hablando esta noche. claro. Yo exactamente. también tenía 30 años menos. Sí. Y quiero decirles que de vez en cuando la policía entraba a ver qué pasaba y los chicos menores desaparecían, porque teníamos chicos menores. Víctor Nagum tenía 15 años, Diego Ripka tenía 15 años, los chicos de tercero para arriba. Y con alma y vida trabajamos todos, ellos y yo y los demás. Pero nosotros, como dice Abraham, de haber hecho solamente lo que correspondía, y voy a contar cómo fue que entramos a Ciudad Universitaria. A Ciudad Universitaria, donde los
camiones habían llevado los escombros y cada camión depositaba el contenido de un camión y había más de 500 montículos, cada montículo tan grande como la carga de un camión, numerados, un escultor entró, estaba cuidado, estaba custodiado, digamos. Un escultor entró a buscar material para su escultura, se topó con un libro, llamó a los medios, llamó a Radio La Red. Y el Ivo, en la persona de Abraham, se hizo eco y entramos en septiembre, el 7 de septiembre, entramos a mirar a ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque entraron y los medios salieron a denunciar esto y apareció la orden y el permiso para poder entrar a trabajar. Y ahí empezamos a trabajar en Ciudad Universitaria. Cuando Larga el historia. comisario de la seccional, donde está responsable de Ciudad Universitaria, metió preso a 2, 3 chicos, Neco. Sí, digo, era la 51. Yo después. la igual- 51. La 51. Comisario. Sí. Yo salí a los medios y fue que el juez intervino porque una de las secretarias del juzgado era madre de la escuela secundaria Sholem Aleichem que yo dirigí hasta el 94. Así que a través de este juez, después cuestionado, el comisario recibió el apercibimiento correspondiente, me odió toda su vida, yo tuve mucho miedo en ese momento, pero se habilitó Ciudad Universitaria para el rescate. Y ahí nos hicimos cargo de la piedra de la A de AMIA. Así es. También. Y una cosa, Nico, ¿te acordás del disco? El ¿Cuál disco de lo todos? pasamos en la radio. Primero, apenas entramos, encontramos un disco y lo enorme. pasamos en la audición de radio que me Sí, salvó señor. la vida. Encontramos muchas cosas. Primeramente, apareció lo primero que encontramos cuando entramos, tirado ahí entre los escombros, un disco, pero no un disco de tamaño normal, un disco bordo grande, enorme, lleno de tierra, entero. ¿Cómo quedó un disco entero habiendo sido recogido por los camiones, tirado entre los escombros, entero? Lo limpiamos y, como dice Abraham, teníamos una audición de radio y lo pasamos. Pero además en esa audición de radio, durante varios meses, tuvimos el Rincón del Voluntario. Y los chicos, ustedes, venían conmigo a las 11 de la noche de un domingo para contar anécdotas y cosas que habíamos encontrado en esa semana y lo que habíamos hecho. Y eso se llamaba, dentro de la audición, el Rincón del Voluntario. Creo que eso no lo conté nunca. Pero sí me acuerdo, sí me acuerdo que lo hicimos. Yo me acuerdo también ahí que después yo me terminé haciendo amigo de los policías que custodiaban el lugar. Sí. Entonces yo conseguía que me lleven y me traigan de la ORT en patrullero. Entonces. Y cuando era ilegal, los mozos de los restaurantes que daban al río iban a tirar la basura. Pero cuando estaba prohibido el acceso, ellos tiraban la basura, recogían material y nosotros lo íbamos a buscar. Creo que eso tampoco se contó. Hay Quiero hacer muchas un cosas que comentario todavía no y se tenemos contaron. que ir cerrando el programa. Fíjense ustedes que con una pregunta de si el gobierno permitía o no estar en una estructura tan endeble, ¿sí? Tan frágil, con esa sola pregunta se fueron contando un montón de historias, un montón de anécdotas. O sea que esto da para muchísimo y vos, Esther, acabas de decir, el Rincón del Voluntario se trataba de contar las anécdotas de esos días, de esos meses trágicos que se vivieron y de alguna manera lo estamos recordando con una sonrisa, que no es un tema menor, ¿no? Así es. Como tenemos que, para nosotros son 9:00 de la noche, 9:15, pero para los que están allá, las que están allá, son más de las 12 de la noche, o sea, son
absolutamente capísimas y capísimos de estar despiertos y despiertas. Quisiera terminar con una pregunta que te voy a hacer a vos, Silvia, y que seas breve en la respuesta, ¿sí? Porque estamos en este programa poniendo en alto cuál es el trabajo de Ivo, ¿sí? Entonces, ya algunas cosas respondiste y algunas cosas las personas que no conocen o que no conocían tanto o un poco, etcétera, Ivo, van entendiendo de qué se trata. ¿Podés resumir en una o dos oraciones de qué se trata Ivo, qué es lo que se necesita, cómo se puede convocar, cómo se puede participar? Sí, creo que lo que me llevo de este encuentro es que Ivo es muchas cosas, pero fundamentalmente Ivo es mucha gente. Ivo tiene el rol de cuidar el patrimonio cultural, de permitirnos a investigadores, bibliotecarios, personas interesadas en la genealogía, artistas, permitirnos ponernos en contacto con los materiales que nos legan las generaciones anteriores y permitirnos también imaginar que las cosas que nosotros creamos van a llegar a las generaciones venideras. Y que lo más importante es que Ivo necesita de todas las manos, necesita de cada uno de nosotros, desde apoyo económico hasta la participación activa y también poder contarle a otros qué es lo que hace Ivo y qué es lo que hay en Ivo. Así que solamente me queda agradecer esta oportunidad de encontrarme, de conocerlo a Nico por fuera del documental, porque yo lo conocía solamente por el documental, y bueno, de encontrarme con Esther, con Abraham, con vos, agradecerles por acompañarme en de todo lo que hacemos en Ivo, y a Silvia Bialik, Por acá. Se fue por Te va a allá, escuchar. pero que también nos une una larga y hermosa colaboración. Así que gracias también a la Keila. Y bueno, para resumir, un llamado a cada uno, a cada una, para que se sume. Ok. Gracias. Bueno, gracias chicas, a ustedes dos allá. Gracias a toda la gente que se unió para escucharnos, para participar. Hay una persona que participó a lo último, que es Mónica, y es la persona que nos llevó hoy a recorrer el centro histórico para mostrarnos gran parte de la historia de la inmigración judía en México. Fascinante las historias, y Mónica se llevó todos los aplausos porque es una maravilla. Así que aprendimos un montón, ¿no? ¿Bien? Creo que ¡Qué día! ¡Qué día! Bueno, hablando de qué día, qué noche. Agite Nacht, Schluss Intereit, y vayan todos a descansar. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ahora sí, a Gutena. A Gute Nacht para todos. Chao. Chao, nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, Nico. Bye, bye. Chau.